Muy buenas tardes con todos. Soy Jocelyn Dextre-Cocachín, integrante del programa de interacción ambiental del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez. A continuación presentamos la conferencia de la ponente Estela Pujaico Soto, que tiene como título Los seguros y su importancia en el sector de hidrocarburos en el Perú. Para realizar alguna consulta, levantar la mano o escribir por el chat. Esperemos que la ponente invite a abrir el micrófono para poder realizar las preguntas y así absolver las dudas. La ponente es ingeniera industrial de la PUC, con cursos en riesgos generales y reaseguros, quien tiene casi 5 años de experiencia en el sector de seguros. Inició su carrera en el 2017 en JLT, Reaseguros, como practicante, y en el 2019 asumió la posición de ejecutiva comercial, donde desarrolló nuevas oportunidades de negocio con compañías de seguros locales y reasegurados, especialmente en el riesgo de responsabilidad civil, conociendo así las tendencias del mercado internacional para el sector de oil y gas. En este periodo gestionó inspecciones a cargo de ingenieros petroquímicos de Londres, con quienes visitó los lotes de Olympic, GMP, Aunuma y Refinería Talara. Entre otras, presentamos a nuestra panelista, la ingeniera Estela Pujaico Soto. Hola con todos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias por estar, es un placer para mí estar aquí el día con ustedes. Bueno, como ya lo mencionó Jocelyn, gracias por la introducción. Actualmente soy broker senior en Locton Perú y soy especialista en la gestión de riesgos y seguros del sector de energía y generación. En esta oportunidad voy a brindarles una breve conferencia sobre los seguros y su importancia en el sector de hidrocarburos y cómo este ha tomado relevancia en las últimas semanas debido a los últimos acontecimientos que hemos visto, ¿no? Voy a compartir mi presentación. Ya. Bueno, en la agenda del día de hoy voy a desarrollar con ustedes 4 puntos. El primero, el de antecedentes, en el cual hablaremos sobre los 4 eventos que han marcado 4 siniestros que han marcado los 2 últimos años en nuestro país, para poder analizar la relevancia de contar con un seguro. Luego hablaremos sobre los riesgos que se encuentran en el sector, que enfrentan el sector. Y posteriormente hablaremos sobre los seguros en la operación, qué seguros son necesarios para la cadena de operación. Y finalmente hablaremos sobre el ente regulador y las medidas que utiliza para poder fiscalizar las actividades de hidrocarburos. Empecemos. Como saben, el pasado 15 de enero lamentablemente tuvimos un siniestro en nuestro mar peruano. Se ocurrió el derrame de petróleo en el terminal 2 de la refinería Pampilla, mientras que se hacían las descargas de crudo de la embarcación italiana. Esto originó, el derrame fue de más de 10.000 barriles, y esto causó un daño en más de 20 playas, más de 2 áreas afectadas, áreas protegidas afectadas, y más de 3.000 personas afectadas también. Lamentablemente, este no ha sido el único caso que hemos presentado en nuestro país. En el 2020, recordemos que hubo una fuerte explosión de un camión cisterna con GLP en Villa El Salvador. Este evento ocurrió por el choque del camión con un desnivel que afectó a muchas viviendas alrededor y causó
más de 20 heridos y más de 30 muertos lamentablemente. También tenemos los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano dentro del 2020-2021, atribuido a distintas causas, como lo es las fallas geológicas, las fallas del mismo sistema por la operación, y también, más frecuente, lamentablemente, los actos de terceros. Finalmente, en el año pasado, finales del año pasado, hubo una explosión en un almacén de combustibles, hubo una explosión y la tapa de un tanque salió disparada, y esta por poco aplasta a 2 personas, a 2 trabajadores que estaban huyendo del siniestro. Entonces, estos eventos nos hacen realmente ponernos a analizar que un siniestro puede ocurrir en cualquier momento, y es importante tener una póliza de seguro que nos pueda respaldar, nos pueda dar un soporte en estos eventos, que pueda responder y no afectar la economía, la continuidad del negocio. Ahora, ¿qué riesgos enfrenta el sector? En primer lugar, tenemos los daños materiales y eventos catastróficos. Estos son los más visibles, son los daños físicos que puedan tener los equipos. Por ejemplo, una explosión, un incendio, una ruptura de maquinaria, una falla en la bomba, en la turbina. En eventos catastróficos, en nuestro país estamos sobre placas tectónicas, entonces puede haber un terremoto, o también el evento de Niño, ¿no? Causar inundaciones. En el norte de nuestro país suele haber estos siniestros. Luego tenemos el lucro cesante, que es la pérdida de ingresos por dejar de operar. Después están los daños a terceros, incluyendo el medio ambiente, y los actos de terceros contra la propiedad y la operación. Lo podemos relacionar mucho con los cortes que hacen las comunidades al oleoducto norperuano. Es un ejemplo de ello. Identificar los riesgos para diseñar una cobertura de acuerdo a sus necesidades es parte de una cultura de seguros. En mi experiencia, he recibido pólizas de contratistas que lamentablemente no cubren sus necesidades. Es más, muchas veces sus riesgos están excluidos en sus propias pólizas. Esto suele pasar en riesgos especializados como lo es el hidrocarburos, oil and gas. Entonces, es necesario contar con un equipo que ayude a identificar estos riesgos de la empresa, pero que también defina y estructure la cobertura ideal para tus operaciones. Ahora, ¿qué seguros son necesarios para la operación? En el mundo de hidrocarburos, de oil and gas, contamos con 3 pólizas principales: propiedad y lucro cesante. Esta póliza asegura contra todo riesgo de daños directos, como el impacto del barco en los terminales, un incendio, un evento de la naturaleza, interrupción del negocio, entre otros. En esta póliza, los límites son establecidos, en el caso de propiedad, por la relación de los valores declarados de la compañía. Mientras que en el caso del lucro cesante, el límite es establecido a través de una pérdida máxima probable. Es importante recordar que para el lucro cesante es necesario que se demuestre que ha habido un daño a la propiedad y que por este daño se están paralizando las actividades. Si no ha habido un daño físico, no se puede activar esta cobertura. Luego tenemos la póliza de responsabilidad civil. En esta se indemnizarán al asegurado por su responsabilidad civil directa o indirecta, por lesiones corporales, daños personales, daños materiales y sus consecuencias causadas a terceros. Con terceros nos referimos a personas, empresas y el medio ambiente. En esta póliza suelen sublimitar las coberturas de contaminación, de responsabilidad del medio ambiente. Por ello, es importante que cuando se pida una cobertura de responsabilidad civil al ambiente, de contaminación, esta no sea limitada solamente a limpieza y contención, sino que también se tenga una cobertura de remediación. Finalmente tenemos la cobertura de sabotaje y terrorismo. Esta cobertura incluye
tiene un alcance para sabotaje, huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo, terrorismo, revolución, rebelión y o tumultos. Los seguros en la operación. Ahora, para el caso de la refinería Pampilla, de la descarga de hidrocarburos en un terminal, contamos con al menos 3 participantes: el operador, la embarcación y los contratistas de operaciones. Dentro del operador, la póliza que como mínimo debe contar es la póliza de responsabilidad civil, que como ya hemos mencionado, es necesaria para cubrir su responsabilidad frente a terceros, personas, empresas, el medio ambiente. En cuanto a la embarcación, ellos cuentan con una póliza que se llama Protection and Indemnity, que es conocida como P&I. Esta póliza tiene un alcance muy similar a la póliza de responsabilidad civil, pero adicionalmente cuenta con una cobertura para gastos de defensa y cartas garantías, en caso de que se necesitase en algún siniestro. Luego, en el caso de los contratistas de operaciones, tenemos a los buzos, a las empresas que activan las contingencias del medio ambiente, y tenemos a los prácticos. En el caso de los buzos, en general todos, se necesita una póliza de responsabilidad civil, que ya mencionamos, va a cubrir la responsabilidad frente a terceros. Pero en el caso de los prácticos y de contingencia, es necesario que cuenten también con una póliza de responsabilidad civil profesional que los pueda cubrir de los errores y omisiones que ocurran durante sus labores. Es importante recalcar en estos casos que la póliza de responsabilidad civil se activa siempre y cuando la responsabilidad sea consecuencia de las actividades mismas aseguradas. Como cuarto punto, tenemos el ente regulador, OSINERMIN. Como ya conocen, OSINERMIN es una entidad pública que se encarga de regular y fiscalizar las actividades en el sector eléctrico, energía, minas y también hidrocarburos. Entonces, ¿cuáles son las medidas que usa OSINERMIN para poder fiscalizar el sector de hidrocarburos? Como primera medida está establecer los parámetros de operación en las actividades y fiscalizar su cumplimiento. Luego está exigir pólizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual, al cual están sujetos todos los agentes que realizan actividades de hidrocarburos. También ellos establecen los montos mínimos del límite. Esto ha sido establecido por una resolución ministerial en el 2010. Para los casos mencionados, como el caso de la terminal, el límite solicitado es de 10.000 unidades UITs, menos de 12 millones de dólares. Y en el caso del camión cisterna, el límite solicitado es de 300 unidades UITs. Luego, a partir del año pasado, se activó una plataforma virtual. En esta plataforma, los operadores y contratistas, comerciantes de hidrocarburos, deben cargar sus pólizas de responsabilidad civil y adicionalmente indicar sus límites deducibles y las formas de pago. Ahora, ¿cuáles son las características que OSINERMIN considera que deben tener estas pólizas de RC? Bueno, en primer lugar, debe ser expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país. Luego, esta póliza debe encontrarse vigente. Debe consignarse como asegurado al titular. El riesgo asegurado contenido en la póliza corresponde a la actividad de hidrocarburos. OSINERMIN maneja una lista de actividades dentro del sector de hidrocarburos que debe expresarse textualmente en la póliza. Finalmente, la póliza de seguros debe cubrir la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros, a sus bienes y daños al ambiente, en las que puede incurrir durante el desarrollo de sus actividades. Este texto debe estar expreso textualmente en las pólizas de seguros. Oportunidades de mejora. La actualización de límites apropiados y acordes a la actividad. Como ya les he mencionado,
los límites han sido establecidos por Sindermin y Minen en el 2010. Desde esa fecha no han sido actualizados, no ha habido ninguna mejora. Entonces, se sugiere que se trabaje en una actualización de estos límites en base a un benchmarking de la región, en donde puedan establecer límites apropiados al nivel de riesgo que se manejan en estas actividades. Tanto los operadores como los contratistas también deberían manejar estos límites, actualizarlos y no basarse en los mínimos, porque como ya hemos visto, los eventos, los siniestros, implican grandes montos de indemnizaciones que si tu póliza de seguro no cuenta con un límite apropiado, vas a tener que dar de la propia caja de la compañía, y esto afecta, evidentemente, la continuidad de tu negocio. Luego, se propone que se debe desarrollar y ejecutar un plan de contingencia. Se comenta mucho que no hubo o no se aplicó un plan de contingencia adecuado para este siniestro. Entonces, se propone que se maneje y se tenga un plan que pueda ser fiscalizado, que pueda ser llevado a cabo y tener un control y un seguimiento de su ejecución. Finalmente, se debe fiscalizar las actividades y ejecución de los procesos. Si bien Sindermin tiene la tarea de fiscalizar las actividades de hidrocarburos y los documentos y las pólizas que presentan, no sabemos a ciencia cierta si es que hay una revisión exhaustiva de estas pólizas. Sería ideal contar con una sección dentro de esta plataforma virtual en la que puedan declarar sus exclusiones, sus objetividades, sus garantías, porque lamentablemente si el contratista tiene una garantía que finalmente no llega a presentar, no llega a subsanar, la póliza, la compañía de seguro puede valerse de esto para no ser efectiva el contrato, el seguro. Entonces es necesario que se presenten estas subjetividades y que también se presente que han sido subsanadas. Asimismo, se recomendaría que se llevara un control continuo de visitas inopinadas para poder fiscalizar el cumplimiento de estos planes de contingencia. Me gustaría terminar esta reunión con esta frase, con esta oración, ¿no? Los siniestros no se planifican, acontecen, y sus costos son considerablemente más altos que contratar un seguro. Lo hemos visto en los siniestros ya mencionados, los costos de remediación, de indemnización a terceros, son mucho más altos de lo que podría costar una póliza. Lamentablemente en nuestro país no tenemos una cultura de prevención, ni mucho menos de seguros, pero es importante aprender a tener el seguro como un aliado y aprender a identificar tus riesgos y contratarlos de manera apropiada. Bueno, muchas gracias. Esta es la presentación del día de hoy. Les dejo mi contacto, mi correo y nada, agradecerles, y es necesario contar con especialistas, no solamente en seguros, sino también en la industria, que te ayuden y sean un soporte en tus actividades. Espero sus preguntas. Jocelyn, no sé si puedes moderar, por favor. Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera Estela. Y muy atentos a todo lo expuesto. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Qué seguros debe tener el mismo Repsol bajo qué base legal, dice ingeniera? Bueno, Repsol es una empresa multinacional con un holding en España. Ellos cuentan con una póliza multirriesgo que comprenden los 3 riesgos que les he mencionado: la póliza de propiedad y lucro cesante, la póliza de responsabilidad civil
y la póliza de sabotaje y terrorismo. Para el evento que ha sucedido, la póliza que se activaría sería la póliza de responsabilidad civil. Tengo entendido que ya Ocinermin ha hecho una revisión de su póliza, ahí sacó un artículo al respecto y ha determinado que el límite de la póliza es de 275 millones, ¿no? Es un límite superior al que Ocinermin pide, que ya les comenté que es menos de 12 millones de dólares, y evidentemente este límite va a ayudar a que Repsol no tenga que eh, consumir o absorber todas estas indemnizaciones solo, ¿no? Muchas gracias, ingeniera, por su respuesta. A ver, mientras van formulando los participantes alguna otra pregunta, nos llega otra pregunta por interno. ¿Qué debe hacer en estos casos nuestro país ante los problemas que estamos viviendo de hidrocarburos? Sí, bueno, tenemos varias perspectivas para poder hacer mejoras en nuestro país. El primero, y que considero más relevante, es poder establecer límites apropiados para las operaciones. He visto en distintos temas, en distintas actividades contratistas a quienes les han pedido pólizas por límites muy pequeños cuando el nivel de riesgo es altísimo, ¿no? Y esto parte mucho desde Ocinermin, que también los límites propuestos por ellos son muy bajos, no llegan a contemplar la magnitud de un evento, de un siniestro, como lo hemos visto en el caso de la explosión del camión cisterna. Esto es, hubieron más de 50 heridos, entre heridos y fallecidos, y lamentablemente un límite de 300 unidades UIT no es suficiente para poder cubrir esas indemnizaciones. Entonces, es necesario mejorar esta calificación de límites que manejan. Por otro lado, la plataforma virtual que ellos tienen, considero que es un gran paso para poder dinamizar un poco el mundo de seguros en Ocinermin, hacerlo más accesible a todos, pero también queda muy escueto en cuanto a información. Piden solamente límites deducibles, que cargues tu póliza, que cargues tu forma de pago, pero no hacen hincapié en los temas de subjetividades, de garantías, de exclusiones. Como les comenté, he visto pólizas de contratistas que aseguran su operación, o bueno, creen que están asegurando su operación, pero en realidad cuando van a la póliza y van a la sección de exclusiones, su propia actividad está excluida. Entonces es necesario contar con una póliza que pueda ser apropiada para los riesgos y las necesidades de tu negocio. Muchas gracias, ingeniera. Invitamos a Jaime Suárez, por favor, para que realice su pregunta. Buenas noches, gracias por la ponencia. Es interesante ver todos los sistemas de seguro que puedan existir. Mi pregunta es, de acuerdo a la legislación en otros países, ¿por qué no se considera un pago total hasta que haya recuperación a través de un fideicomiso para las empresas y todos los responsables de este tipo de derrames, por ejemplo? Gracias. Bueno, las prácticas que están usando acá en nuestro país es más que todo pedir cartas garantías, como lo han hecho con la embarcación italiana. Entiendo que esa es la manera de poder respaldar que en caso de que ellos tengan responsabilidad van a asumir este pago, ¿no? Van a asumir las indemnizaciones respectivas. En el caso de las pólizas, bueno, en el operador que es local, en sus casos de ellos
o Sinermin está haciendo el trabajo de poder hacer la revisión, de poder ya establecer responsables. Hay informes en camino para determinar quiénes han sido los responsables y qué pasó realmente. Y en base a ello se podrá identificar quién tuvo participación en este siniestro, y que la entidad responsable pueda asumir con su póliza de seguro y otros temas el pago de las indemnizaciones, ¿no? Muchas gracias, ingeniera. Tenemos a continuación a José Sánchez, por favor. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Sobre el tema de la cobertura de seguros, con respecto, bueno, tomando como en este caso lo ocurrido con Repsol, y también, bueno, viendo otros casos también ocurridos anteriormente sobre explosiones de algunas unidades que transportaban también gas, ¿no? Casos que siempre pueden ocurrir en temas de siniestralidad, pero mi consulta va a lo siguiente, con respecto a la cobertura contratada, siempre por lo general digo, o como en este caso de Repsol, la cobertura no es suficiente para resarcir el daño causado o el daño cuantificado, como lo ocurrió con Repsol, donde en este caso no cubre la cobertura, según las noticias, 275 millones de dólares, a lo que se ha causado en daños no es suficiente como para poder resarcir este daño. ¿Qué ocurre en estos casos cuando la empresa solamente contrata una póliza limitada al daño causado? Sí, ese es un gran problema, como tú lo mencionas, José. Ahí vemos la importancia también de establecer límites adecuados para estos eventos, ¿no? Imagínense que Repsol se hubiera basado en la ley peruana y hubiera tomado solamente su póliza de 12 millones. Evidentemente estos 12 millones de dólares no hubieran ayudado en nada a este evento. Sin embargo, ellos toman una póliza de 250 millones y a pesar de ello, este monto va a quedar muy por debajo del total que se prevé que va a costar este siniestro. En este caso de sobrepasar ese monto, la póliza, las compañías de seguro solamente tienen la responsabilidad de la suma asegurada. Ellos van a entregar, si es que se consume la póliza, todo el límite, van a tener que entregar ese máximo de 275 millones, perdón, pero en caso se supere, esto tiene que ser asumido netamente por el mismo Repsol. Ya dependerá de ellos de dónde van a sacar estos recursos, ¿no? Pero no es responsabilidad, superado ese monto del límite, no va a ser responsabilidad de la compañía de seguro. Muchas gracias, ingeniera. Tal vez alguna otra persona que desea participar para poder cederle el uso de la palabra. O también aquí tenemos por el chat, ingeniera. Nos dice Francis Mejía, en caso no se haya realizado una actualización oportuna, ¿queda sin efecto su póliza? Todo o solo algunas pólizas, ello implica que la empresa tenga que financiarla directamente. ¿Es una falta o...? Disculpa, te perdí un momento, ¿podrías repetir? Sí, ingeniera. Dice aquí, en caso no se haya realizado una actualización oportuna, ¿queda sin efecto su póliza? Todas o solo algunas pólizas, ¿ello implica que la empresa tenga que financiarla directamente? Ahí no me queda claro actualización oportuna a qué se refiere. ¿A la información de ellos como asegurados o a los límites? Tal vez Bueno, invitamos en a todo Francis. caso, Mira, disculpe. para Tal vez poder podemos invitar asegurar una compañía es necesario que toda la información que se... ¿Sí? Sí, claro. Ingeniera, disculpe, tal vez invitamos a Francis para que pueda formularle su pregunta y no nos quedemos con la duda. A ver, un momentito.
No, ingeniera. ¿Podemos dar respuesta, por favor, ingeniera? Ingeniera Estela, ¿me escucha? Sí. Creo que Francis no ha abierto su micro. Buenas tardes. Pero bueno, en general, para poder cotizar una póliza de seguro es necesario que la compañía presente información actualizada, ¿no? Y que todo sea verídico. Porque suele pasar que a veces... Francis, Buenas tardes, disculpe, hola. ¿me escucha? ¿Aló? Sí, se te escucha. Adelante, Bueno, por favor. continuaba diciendo que suele pasar. ¿Aló? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, quería, Francis. sí, no sé si me escuchan, quisiera realizar mi consulta. La actualización oportuna es en cuanto a límites y a los diferentes tipos de pólizas que podría haber en el caso, si no se hace la actualización oportuna, ya sea los límites, ¿no? Esto va a incluir en algunas o todas, implicaría que la empresa tenga que financiarla directamente a falta de una de ellas, o esto implica a todas. Quisiera, por favor, si me podría aclarar un poco ese panorama. Sí, a ver, Ocinermin exige exclusivamente la póliza de responsabilidad civil. Y es para esta para la que establece los límites de cobertura. En cuanto a las pólizas de propiedad, lucro cesante y sabotaje y terrorismo, estas son tomadas independientemente por cada empresa para su propio bienestar, para evitar siniestros, o sea, para evitar que los siniestros los afecten financieramente. En todo caso, los únicos límites que se deberían establecer en estos parámetros son los límites de responsabilidad civil. Lo que yo quería decir era que considero que Ocinermin debería mejorar los parámetros y los límites exigidos para estas actividades, pero va a depender de cada empresa, de cada contratista u operador, qué límite quiere asumir, ¿no? Si basarse solamente en el mínimo que pide Ocinermin o tomar una cobertura más amplia. En el caso de basarse solo en el mínimo y después tener un siniestro grande, la compañía de seguros solamente va a cubrir hasta ese límite comprado. Lo que sobrepase ese límite va a tener que asumirlo el asegurado. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos también preguntas del Facebook. Tenemos a Rosario López. ¿Una póliza de responsabilidad civil de un proyecto cubre los daños de sus subcontratas? Asimismo, ¿cuáles son los pasos para activar la póliza RC? Sí. Bueno, hay pólizas de responsabilidad civil en las que es necesario declarar a las empresas con las que tienes un contrato, y son estos incluidos como asegurados adicionales. Entonces, si tú estás haciendo actividades en los campos, en un lote, tú vas a asegurar, vas a tener como asegurado adicional al operador de ese lote, ¿no? Tú eres contratista y pones al operador de ese lote como tu asegurado adicional. Cualquier actividad que tú hagas en su lote, obviamente la actividad asegurada, y que pueda afectarlo a ellos, estaría cubierto por esta póliza de responsabilidad civil como contratista. Si tú no lo has declarado, evidentemente no va a estar asegurado. Es necesario tener una buena relación con tu asesor de riesgos y seguros para poder manejar estas declaraciones de contratos. Por otro lado, creo que también hiciste una segunda pregunta, ¿no, Jocelyn? Sí, ingeniera. Le había dicho... ¿cuáles son los pasos para activar la póliza RC? Sí, en la póliza RC, al igual que en otros riesgos, es importante primero avisar a las compañías de seguro en el menor tiempo posible sobre el evento y posteriormente tomar todas las medidas que sean necesarias.
Esto va a poder ayudar a que el evento, el siniestro, no se propague más de lo que evidentemente podría pasar si es que no tomas medidas en el momento, ¿no? Hay que actuar rápido. Esto después se puede declarar a los aseguradores y que ellos tomen nota de esto para cubrir los gastos. Pero lo primero que hay que hacer es actuar lo más rápido posible para evitar que se extienda, se propague más el siniestro. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos una pregunta. ¿Una sanción apresurada del OEFA u Ocinermin puede evitar que la póliza se aplique de forma adecuada? No. Las decisiones que tomen la UEFA o Ocinermin van a ser independientes de cómo reaccionen las pólizas de seguros. Si bien es cierto, ellos pueden determinar que la compañía, el operador tiene que pagar un monto, la póliza de seguro se va a activar en la medida de que el asegurado demuestre que tiene cobertura y que tiene la razón para poder recibir esta indemnización. Como les mencioné, a diferencia de la P&I, las pólizas de responsabilidad civil no cubren los gastos de defensa ni las cartas garantías que se pudieran necesitar. Todos estos va a ser responsabilidad neta del propio operador. Entonces, ellos deben asumir toda esta parte del proceso solos y posteriormente y a la vez trabajar con su compañía de seguro, con su broker de seguros para poder sacar el siniestro adelante, ¿no? Es todo un proceso, tienen que llamar a ajustadores, a remediadores, trabajar con el fin de evitar que el monto del siniestro se eleve más y a la vez demostrar que no ha habido, que necesitan la cobertura, ¿no? Que tienen cobertura bajo esa póliza. Ingeniera, para ir terminando, aquí hay una pregunta de Joel Chukichampi. ¿Qué empresas en el Perú están aptas para dar seguros para hacerse cargo de estos daños catastróficos como lo sucedido? Es una buena pregunta. Las compañías peruanas, las compañías de seguros peruanas, tienen un apetito del riesgo limitado a ciertas actividades. Las actividades de oil and gas, de hidrocarburos, evidentemente por el nivel de riesgo que tienen, no son tanto de apetito de estas compañías. Lo que hace la compañía de seguros es invitar a compañías internacionales a que puedan dar soporte a estos riesgos. Y son las compañías internacionales las que finalmente están detrás de este siniestro. Es todo una cadena de servicio, ¿no? Están las compañías de seguro y detrás de ellos están los reaseguradores, que pueden ser de la región, de Londres, de distintas partes del mundo. Son ellos los que finalmente van a dar respuesta al siniestro. Evidentemente, para efectos de la legislación peruana, los reaseguradores dan soporte a las compañías de seguro y son las compañías de seguro las que finalmente emiten una póliza de seguros con su nombre, pero tienen atrás a todo un panel de empresas, de reaseguradores que le están dando el soporte. Sin embargo, ahora, en los últimos años, también hay algunas empresas de seguros que tienen su propio soporte en otros países y que pueden asumir parcialmente o en un 100% ciertos riesgos de responsabilidad civil. No todas, son solamente 2 dentro del mundo de seguros que pueden dar soporte a riesgos especializados como lo es el de hidrocarburos, el de oil and gas. En caso de daños catastróficos, como el de acá, sí, son ellos 2 los que podrían asumir al 100%, y las otras también, pero con un soporte de reaseguradores detrás de ellos respaldando. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos más consultas, tal vez ya lo vamos a responder vía correo. Muchas gracias por su participación, ingeniera. No sé si tiene algunas palabras ya finales.
Sí, muchas gracias a todos por sus preguntas. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que esta charla les haya ayudado un poco a aclarar sus dudas sobre el tema de seguros en el mundo del oil and gas. Ahí al final de la presentación tienen mi correo y bueno, a su disposición para poder ayudarlos con cualquier consulta que tengan. Muchas gracias, un gusto estar esta tarde con ustedes. Gracias, ingeniera. Y a continuación vamos a dar el pase al compañero Miguel Ángel para que pueda dar la presentación del siguiente ponente. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias, ingeniera, también. Continuando con el ciclo de conferencias, ahora vamos a presentar al ponente, el ingeniero Héctor Díaz. Él es especializado en fermentación y aplicaciones de concentrados bacteriales de la empresa Novamax de los Estados Unidos. Nuevo Mundo Sport and Import ERL es una empresa peruana y es el representante para Sudamérica de las bacterias Novamax. Esta empresa está dirigida por el señor Francisco Hidalgo Mandiola, quien nos brindará la ponencia titulada Uso de bacterias para el tratamiento de sitios contaminados por hidrocarburos. Adelante, ingeniero, ya puede empezar con su ponencia. Hola, ¿qué tal a todos? Justo estar aquí con ustedes platicando un poco de detalle lo que es la biotecnología, en este caso lo que son la bacteria liofilizada en polvo para aplicaciones diversas. Voy a compartir unas slides que me ayudarán a exponer ciertos puntos. Bueno, aquí se debe estar ya mostrando en sus pantallas. Entonces, como les comento, la biotecnología es algo que, digamos, es en auge en estos tiempos. La biotecnología va a diferentes mercados de aplicación, desde las plantas tratadoras de aguas residuales, nutrición de las plantas, lo que es ahora mucho que se está usando los biofertilizantes, que están sustituyendo cada día la cuestión de los agroquímicos comunes, convencionales, por ciertos beneficios al medio ambiente, al usuario, que proporcionan los biofertilizantes. Otro punto importante, lo que vamos a enfocarnos ahorita, es la bioremediación de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos, en el cual las bacterias, los microorganismos juegan un papel clave en este proceso de remediación. Otro mercado muy importante que también, digamos, el número uno en una parte de la biotecnología es nutrición animal. Cada vez lo que se usa más los probióticos, que no dejan de ser cepas de microorganismos del género Bacillus, los cuales se adicionan al alimento balanceado de cada uno, ya sea del ganado vacuno, cerdos, pollos, con la finalidad de fortalecer su sistema inmune, sistema digestivo, para minimizar el uso de antibióticos, con lo cual de una manera natural llevar el proceso. Otro punto importante, otra aplicación importante son acuacultura. Todas las granjas de pescado y camarón, por ejemplo, en Ecuador, que es uno de los países más importantes en este mercado, tienen que usar microorganismos para poder limpiar las aguas de los desechos que generan los mismos camarones, el alimento que no consumen, que se va acumulando, en el cual las bacterias benéficas ayudan a limpiar esta agua para que puedan obtener el mayor rendimiento posible, ¿verdad? En la cuestión de el otro punto importante, ¿cómo llevamos la fermentación controlada en nuestra planta de Estados Unidos? Nosotros empezamos el proceso de fermentación de una sola cepa en fase líquida. O sea, la finalidad de una sola, hacemos una fermentación por cada cepa y al final se hacen las mezclas con la finalidad de garantizar la calidad y no crecer microorganismos no deseados, ¿verdad? Como un coliforme salmonella, que esos son cuestiones de microorganismos patógenos. Entonces, llevamos una fermentación cepa por cepa, de acuerdo a las características que encontramos en el laboratorio, metabólicas, enzimáticas, de acuerdo a la aplicación que se vaya a hacer. Y al final ya
ya al final que tenemos las cepas liofilizadas en polvo, podemos hacerlas crecer en diferentes medios como sal, azúcar, caolín, sorgo, y ya al final se hacen las mezclas que normalmente los productos, los concentrados bacteriales llevan entre 5 a 7 cepas, que en nuestro laboratorio y en las aplicaciones nos han demostrado que es la combinación exacta con la finalidad de que no se inhiban algunas cepas, por ejemplo, porque puede haber que yo le meto 50 cepas de Bacillus. Sí le puedes meter 50 cepas, pero muchas de ellas no van a jugar ningún papel. Y entre las cepas que se adicionan los concentrados, hay cepas anaerobias que funcionan sin oxígenos, aeróbicas con oxígeno, y otras facultativas que trabajan con y oxígeno. Entonces, es un proceso controlado, dado que también hacemos fermentaciones para animales, entonces tienes que evitar cualquier contaminación cruzada, seguir los más estrictos controles de calidad, y hacer análisis durante todo el proceso para garantizar que estás haciendo crecer solamente el microorganismo que deseas, y no estás creciendo ningún otro microorganismo que pudiera ser perjudicial. Ok, no he avanzado con con la presentación. Y ahorita ya avancé con la segunda, ya enfocado a bioremediación. Está hablando a grandes rasgos sobre la cuestión de la fermentación. Entonces, en lo que respecta a bioremediación, el uso de microorganismos, en este caso, los microorganismos que nosotros fermentamos son solamente del género Bacillus, porque traen ciertas características que nos permiten, por ejemplo, tiene una caducidad de 2 años antes de una expiración de 2 años, con lo cual te permite almacenarlo en comparación de hacer fermentaciones líquidas, ¿verdad? Entonces, tiene ciertas ventajas, por eso nos enfocamos solamente a las cuestiones de bacilos. Entonces, el uso de los microorganismos, pues ya es importante para el proceso de bioremediación, ya sea de suelos o aguas contaminadas con hidrocarburos. Básicamente es el proceso de adicionarle microorganismos que tienen características que han sido seleccionados por sus características para metabolizar los diferentes hidrocarburos presentes. Por ejemplo, que podemos metabolizar con los microorganismos como fenoles, hidrocarburos aromáticos, residuos orgánicos, combustibles, grasas, aceites. Entonces, nosotros como Novomax proveemos, digamos, las herramientas, que en este caso son los microorganismos liofilizados en polvo, a compañías que se especializan en el proceso de bioremediación con diferentes técnicas, que hacen el análisis de las partes por millón encontradas en el suelo que van a bioremediar. Entonces, ya ellos siguen sus diferentes protocolos para poder subsanar esa área en el menor tiempo posible, poder llegar a los parámetros permitidos de hidrocarburos presentes, ¿verdad? El tiempo del tratamiento va a variar de las partes por millón que tengas, asimismo de las técnicas de aireación, control de nutrientes, porque no solamente es agregarle las bacterias, sino es una serie de cuidar ciertos parámetros como la humedad, los nutrientes y airear la tierra, moverla, con la finalidad de minimizar el tiempo que requieras físicamente estar ahí en el área que vas a bioremediar, ¿verdad? Ok. Aparte, bueno, la bioremediación, hay también otros tipos como son en estaciones de bombeo, en cuestiones de drenaje,
en trampas de grasa, donde también las bacterias metabolizan la materia orgánica presente. Básicamente el proceso es que a la bacteria vienen en un estado de esporas, dado que en la fermentación llega un momento en que paramos la fermentación, la bacteria, los bacilos se contraen en esporas para protegerse y ahí paramos nosotros la fermentación. Una vez que se va a llevar la aplicación, al momento que el polvo o la bacteria liofilizada entra en contacto con humedad, en este caso agua, se activa y lleva un periodo de 10-15 minutos en que están en condiciones para empezar a metabolizar la materia orgánica. ¿Cómo lo hacen? Mediante una serie de enzimas, dependiendo del tipo de materia orgánica, que le faciliten a la bacteria poder digerir esa materia orgánica presente, ya sea hidrocarburos, porque las enzimas lo van a hacer digamos, en pedacitos más pequeños que le permitan a la bacteria así consumirlo como un alimento, en el cual la bacteria va a estar desechando agua y CO2 como un producto del metabolismo de las bacterias, ¿no? Entonces, las bacterias ya tienen años de ser una alternativa viable para compañías que buscan cumplir con parámetros que les piden los organismos gubernamentales, ya sean en cuestiones de derrames de hidrocarburos o en cuestiones de descarga de las aguas residuales, dependiendo del tipo de industria, si se va a descargar a cuestiones de riego, a ríos o cuestiones de drenaje. El proceso, bueno, como comentaba, las bacterias es una herramienta, es un ingrediente más de este proceso. Se requiere llevar toda una serie de protocolos, medir la cuestión de los contaminantes. Para eso se toman diferentes muestras a diferentes profundidades, con la finalidad de mapear el área y ver qué tan contaminado tenemos el suelo o las aguas que haya habido un derrame de hidrocarburos. Entonces, es un proceso, se toman las muestras, se analizan en laboratorios certificados y de ahí ya nos da un parámetro a las empresas que van a hacer el trabajo de cuál va a ser la técnica, la cantidad y el proceso, la duración del proceso, ¿verdad? Para poder llegar a los límites permisibles. Claro está que, bueno, si no se hace la bioremediación como es, en forma, pues bueno, trae consecuencias notables para la biodiversidad de ríos, lagos, mares, fauna, que la idea es, lo deber ser es de que puede tratarlo lo más rápido posible para minimizar los efectos nocivos al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ya metiéndonos un poquito más al proceso de la bioremediación, básicamente es dosificar las cantidades adecuadas de bacterias y nutrientes. Hay que tomar en cuenta que las bacterias, por cada 100 partes de carbono presentes, se requieren 5 partes de nitrógeno y 1 de fósforo, con la finalidad de que le des las herramientas necesarias a las bacterias para que se puedan reproducir y puedas obtener el mayor beneficio de la cantidad que estás agregando. También, si activas las bacterias en un medio, digamos, una bacteria liofilizada, la pones en un tanque de agua de 1000 litros, le agregas ciertos nutrientes y la aireas, le pones oxígeno por espacio de 1 a 2 horas. Eso va a aumentar el número de bacterias que vayas a estar aplicando al suelo o al agua contaminada con hidrocarburos. Entonces, aquí la clave es cuidar la relación de bacterias y nutrientes aunado de una humedad. Si es en suelo, se recomienda entre un 30 a 40%.
para darle las condiciones adecuadas a la bacteria que puedan florecer y puedas obtener el mejor tratamiento y minimizar el tiempo en que requieras estar físicamente aireando la tierra, que es costosísimo las cuestiones de la mano de obra, de la maquinaria necesaria para mover la tierra, básicamente el mover la tierra es para meterle oxígeno, porque cualquier proceso biológico con presencia de oxígeno es mucho más rápido que en un proceso anaerobio, ¿verdad? Sin oxígeno. Entonces, entre más muevas la tierra, más la airees, pues vas a minimizar el tiempo, los días, las semanas para bajar la cantidad de partes por millón de hidrocarburos presentes en el área, ¿verdad? Entonces, es un juego de factores entre mano de obra, cuestiones de dosificación de bacteria, la cantidad adecuada y cuidar nutrientes y humedad para tener, digamos, el mejor performance en la aplicación. Aquí, bueno, hay diversos concentrados. Nosotros tenemos una librería de más de 4,000 cepas de Bacillus que tenemos identificadas de acuerdo a sus propiedades de enzimas, de producción de enzimas, de metabolización de ciertos sustratos. Entonces, hay varios concentrados para la cuestión de hidrocarburos. Uno es el Novomax Petro, que va enfocado, es un concentrado de 7 cepas de Bacillus en polvo, el cual se activan al momento de que se vayan a usar, siempre recomendando que se pueda 1 hora o 2 horas en un tanque de 1,000 litros para que puedas reproducir las bacterias y en lugar de meterle 1 billón, le puedas meter 10 billones al activarlas y que se reproduzcan, ¿verdad? Con lo cual minimizas la cantidad de bacteria que tuvieras que utilizar, ¿verdad? Entonces, estos concentrados te ayudan a devolver las condiciones antes del derrame lo más pronto posible, minimizar los efectos nocivos al medio ambiente. Digamos, es bacteria la cual digiere y metaboliza hidrocarburos, diésel, gasolina, petróleo, porque básicamente para la bacteria es alimento para ella, ¿verdad? Siempre y cuando le des las condiciones adecuadas para que puedan florecer, reproducirse y poder hacerte el proceso lo más rápido y al menor costo posible. Existen varios tipos de bacteria en el cual, bueno, nosotros como fermentador primario las identificamos de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus componentes y un punto muy importante, que sean inofensivas al ser humano. Nosotros solamente fermentamos cepas de bacterias, de microorganismos que están catalogados como seguras para el humano, de acuerdo a los estándares de las agencias de Estados Unidos, HACCP, GMP. Entonces, todos esos, nosotros nos aseguramos correr solamente con cepas consideradas como seguras, porque hay algunas cepas, por ejemplo, que se usan en agroquímicos como pesticidas, que algunos organismos gubernamentales no la consideran como 100% segura. Entonces, pero en la cuestión de bioremediación son inofensivos al ser humano. O sea, lo máximo que te pueden causar sería, como vienen en polvo, alguna irritación en los ojos. Si la llegas a ingerir, bueno, algunas cuestiones de malestares estomacales, diarrea, pero no nada que sea considerado como grave, ¿no? Dado que también tenemos una parte de la planta fermentamos Bacillus para aplicaciones humanas, que son probióticos que se adicionan a los alimentos, porque pueden ser lactobacilos o bacilos, que en este caso son los que nos enfocamos.
Por ejemplo, bueno, lo que les comentaba, ejemplos típicos de uso de bacterias, pues se utilizan desde cuestiones en la industria láctea, en la elaboración de cerveza, para diferentes puntos en el proceso, requieren el uso de la biotecnología, ¿verdad? Entonces, tenemos algunas aplicaciones para ese tipo de mercados. En lo que concierne a hidrocarburos, hay bacterias seleccionadas que trabajan muy bien metabolizando las cuestiones de hidrocarburos presentes en el agua o grasas de origen animal, en trampas de grasa, olores. Todo eso son cuestiones en que las bacterias han demostrado ser una alternativa viable tanto para los operadores de plantas tratadoras de aguas residuales como para empresas que se dedican a la bioremediación de suelos. Hay empresas que tienden a hacer sus fermentaciones en sitio, que no tienen la especialización como nosotros, que nos especializamos a eso para diferentes mercados, ¿verdad? Entonces, y aparte que hacer liofilizado, no cualquiera te lo hace liofilizado en polvo, porque se tiene que tener una serie de equipos que no cualquiera tiene la capacidad, la infraestructura para poder hacer esas inversiones, porque se requiere volúmenes importantes para poder hacerlo, ¿verdad? Ok, en las cuestiones de la biomentación, la biomentación básicamente es el adicionar microorganismos seleccionados para diferentes aplicaciones, ya sea para aguas residuales, en este caso para bioremediar cuestiones de hidrocarburos en aguas o en tierra. Sin ningún problema, las bacterias es una alternativa viable. Aquí digamos que son términos generales. ¿Qué son las bacterias? Son microorganismos vivos. Entonces, como hacer microorganismos vivos, hay que cuidar ciertos parámetros. Si el medio en el cual actúan las bacterias es un medio que está con un pH bajo o un pH alto, no le va a permitir que se reproduzcan. Al contrario, va a matar tanto las bacterias malas como buenas, ¿verdad? Entonces, los microorganismos tienden a funcionar en un pH neutro. El óptimo es de 7 a 8, trabajan desde 6 a 9.5, 10. Pero digamos, el óptimo sería que estuviéramos lo más cercano al neutro. Es por eso que las plantas tratadoras, siempre antes de entrar a un proceso biológico, antes de entrar al reactor, se cuidan que en un tanque de ecualización, de homogenización, se cuidan las características, el pH, la temperatura, para no inhibir el reactor, que básicamente el reactor es una fábrica de bacterias, que su función va a ser remover la mayor cantidad de materia orgánica presente en el agua, ¿va? Entonces, el punto es que son microorganismos vivos, se reproducen, tienen un ciclo de vida, ¿verdad? O sea, como las petar, que los lodos se hacen viejos, tienes que estar retirando los lodos, algún cierto porcentaje los vas a estar recirculando, pero otro porcentaje lo vas a tener que estar retirando ya por medio de digestores o el filtro prensa. Entonces, en las cuestiones de las bacterias, también a veces mucho la gente se asusta de que son patógenas. Del 100% de bacterias, solamente el 1%, menos del 1% son patógenas. O sea, la gran mayoría son bacterias benéficas, desde las que tenemos nosotros como humanos en los sistemas digestivos, las cuestiones de plantas, suelos, animales. Entonces, nosotros en nuestro banco de cepas, obtenemos caracterizamos microorganismos que encontramos en diferentes medios, ya sea como en las cuestiones de animales, en la tierra,
en aguas residuales, en derrames de hidrocarburos, y ahí nosotros encontramos microorganismos, los caracterizamos de acuerdo a sus propiedades en el laboratorio, y ya de acuerdo a lo que veamos ahí, cómo se comportan, ya algunas cepas de esas pasan a la parte comercial, que sería fermentarlas a grandes cantidades, otras se quedan ahí en nuestro portafolio. Por ejemplo, tenemos cepas últimamente que logramos una patente que han demostrado que aceleran el proceso de degradación de los plásticos. Esta es una aplicación que estamos viendo para cuestiones de los rellenos sanitarios. Si podemos, con el uso de las bacterias, acelerar un 20-30% la degradación y metabolización de los plásticos, eso va a ayudar a que los rellenos sanitarios duren mayor tiempo su vida útil, con lo cual van a minimizar costos para los operadores de este tipo de complejos, ¿verdad? Entonces, hay benéficas, hay dañinas, pero la gran mayoría son benéficas, que son ecológicas, ayudan en la producción de alimentos, cuestiones cada vez más de bolsas biodegradables. Todo esto la biotecnología es algo que va a estar cada vez más presente en nuestra vida diaria, en diferentes aplicaciones. Hay compañías que se enfocan en Bayer, DuPont, que son muy fuertes en las cuestiones de biofertilizantes, que proveen estos microorganismos tanto en la parte líquida o biofilizados en polvo para la cuestión de agricultura o para cuestión de ganadería. Janssen es otra compañía, entonces Novozymes, son compañías que se enfocan a diferentes áreas por medio de la biotecnología. Acá con nosotros, Novomax, vamos enfocados a las cuestiones de aguas residuales, bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos, cuestiones de control de olores que se generan en las industrias. Entonces, acuícola, las cuestiones de las granjas de camarón y pescado que requieren microorganismos, bacterias, para poder obtener los rendimientos de sus cosechas. Trabajan en diferentes medios, como comenté, aeróbicamente utilizando oxígeno, sin presencia de oxígeno, como son los digestorios anaeróbicos de los lodos, en el cual, en ausencia de oxígeno, las bacterias van trabajando, donde también se genera el metano, que lo usan como biocombustible. Y también hay cuestiones de facultativas, como son las lagunas de oxidación, donde la parte de arriba es donde entra el oxígeno, pero ya la parte de abajo ya es sin ausencia de oxígeno, y las bacterias trabajan sin ningún problema. Claro está que en ausencia de oxígeno es más lento el proceso, o sea, se va a tardar mucho más que si el oxígeno estuviera presente. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que requieren las bacterias, que no dejan de ser un organismo vivo, como si fuéramos también nosotros? Requieren nitrógeno, minerales, vitaminas, cuidar la relación por 100 partes de carbono, 5 de nitrógeno, 1 de fósforo. Como comenté, las cuestiones del pH, temperatura también. Si la temperatura excede arriba de los 50 grados, va a minimizar mucho la eficacia o el trabajo de las bacterias. Entonces hay que cuidar también esas cuestiones de temperatura. Y también ahorita en invierno, por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier sistema biológico, cuando las temperaturas son muy bajas, ahora en esta época del año, se hacen más lento cualquier proceso biológico. Entonces, hay plantas tratadoras de aguas residuales que durante el año cumplen con los parámetros de las descargas sin usar bacterias. Pero en el periodo de invierno, otoño y invierno, como baja la actividad de crecimiento logarítmicamente conforme bajan los grados de temperatura,
Entonces, en este tiempo se ven con la necesidad y una alternativa son las bacterias liofilizadas en polvo para poder adicionar bacterias de más para minimizar lo que no se están reproduciendo naturalmente por la temperatura, con la finalidad de poder cumplir con los parámetros y evitar las cuestiones de multas, que es muy común en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, digamos, es otra alternativa al uso de las bacterias liofilizadas. Tiene cuestiones de ventaja, de economía, como comentaba, sencillez, porque básicamente es el polvo, lo tienes en la cubeta. Si vas a hacer un biorremediar, bueno, con una cubeta a altas concentraciones puedes tratar grandes superficies de área, porque vienen concentraciones desde 4 billones, 40, 50 billones unidades formadoras de colonia por gramo. Al usar bacteria liofilizada, tienes muy altas concentraciones, que si fuera una fermentación líquida, que a veces hacen empresas con la finalidad de partir de una bacteria en polvo, llenan recipientes de 1000 litros y hacen su fermentación echándole melaza, algunos otros nutrientes, pero es algo no controlado, que crecen lo que Dios les da a entender, que no es en un ambiente libres de bacterias. Entonces, y el tiempo de vida de esa fermentación líquida pues va a ser mucho más lento, y la eficacia pues también va a ser diferente a una bacteria liofilizada en polvo. En la cuestión de biología, pues claro, la biotecnología va a ayudar a eso, a poder minimizar los efectos de las cuestiones de las industrias al medio ambiente. Entonces, es una herramienta, las bacterias es una ayuda que tienen las empresas para poder cumplir con los parámetros que le piden las autoridades, sin tener que hacer un gasto CAPEX, o sea, investir en maquinaria, en una planta. Claro está, va a llegar el momento en que van a tener que hacer un gasto de CAPEX, porque si están tratando un flujo de agua muy grande, y no tienen más que una fosa séptica, pues claro, va a llegar el momento en que tengan que tener que gastar en una planta tratadora en forma, ¿verdad? Para que les des las condiciones a las bacterias de poder metabolizar la materia orgánica presente. Aquí, bueno, estoy viendo algunas preguntas, que cómo metabolizan las bacterias en el Océano Pacífico, si hay salinidad, y según la zona. Bueno, nosotros podemos hacer crecer cepas, por ejemplo, en la cuestión acuícola, lo normal es de que se hagan crecer las cepas de bacillus en sales de dendritas, para que se puedan solubilizar en el agua. Entonces, tenemos cepas que no se van a ver afectadas por las cuestiones de salinidad en el agua. Entonces, que van a trabajar muy bien. Aquí, claro está, va a haber que ver las concentraciones, va a haber que cuidar los protocolos de los nutrientes para poder obtener el mayor rendimiento posible, con lo cual podamos minimizar el tiempo que se requiera en los trabajos de biorremediación. Pero claro está, cada trabajo, cada aplicación es particular. Hay trabajos de biorremediación que te llevan varios meses, hasta años, para poder llegar más del año, perdón, para poder llegar a los límites permisibles. Hay otros trabajos que es algo más rápido de poder llegar a los límites permitibles, ¿no? La concentración de hidrocarburos en el suelo, en el agua, es una limitante para la aplicación de la bacteria. No, en este punto no es una limitante para las bacterias. Lo que será limitante serían cuestiones de temperatura, pH, en el cual ahí sí, si no cumplimos con eso, sí, claro, ahí sí cualquier bacteria que le pongas no te va a hacer el trabajo que estás buscando. Entonces, lo único que va a hacer, entre más concentración tengas de hidrocarburo, pues se va a incrementar el tiempo y la dosificación que tengas que agregar
para que puedas cumplir con los parámetros que están pidiendo, ¿verdad? Entonces, ese será el único inconveniente. Bueno, si es en agua, de acuerdo, nosotros tenemos ciertas dosificaciones por metros cúbicos, o si es en tierra por metros cuadrados. Normalmente las recomendaciones que son es dosis de choque inicialmente, con la finalidad de crear una biomasa lo más rápido posible en el área, ya sea en el agua o ahí en la tierra, y posteriormente bajar a una dosis de mantenimiento y seguir así, y haciéndole análisis continuamente para poder ir viendo los avances que se están haciendo en la disminución de las partes por millón. Entonces, es eso, o sea, cómo iniciamos, con cuántas partes, y a la cuestión de las 2 semanas, o hacer otro análisis, y ahí vas viendo cómo vas, en qué parte del camino vas, ¿verdad? Si se va haciendo bien, o qué ajustes tienes que hacer para poder acelerar esto. ¿Qué bacterias son usadas para la bioremediación con hidrocarburos en agua y suelo? Bueno, nosotros ahí en nuestra planta, en nuestro laboratorio, si vas a una aplicación de bioremediación, de acuerdo a cómo las caracterizamos en el laboratorio y que vimos su eficacia en hidrocarburos, diésel, aceite, fenol, hacemos las mezclas y para la bioremediación, pero las bacterias, las que nosotros fermentamos, son solamente del género Bacillus. O sea, dentro del género Bacillus hay Bacillus subtilis, Humilus, hay una infinidad de géneros dentro de los Bacillus, en el cual nosotros, de acuerdo a los resultados que vimos en la metabolización de hidrocarburos en el laboratorio y después en el campo, es como hacemos las mezclas de entre 5 a 7 cepas para obtener el producto terminado. Entonces, es así como es el procedimiento de los fermentadores que tienen el proceso de bacteria liofilizada en polvo, que es lo recomendable. O sea, ¿por qué? Le estás metiendo mayor concentración, tienes caducidad de 2 años y se facilita el manejo en lugar de hacer cuestiones líquidas que tienen concentraciones menores, que el manejo es mucho más complicado, que empresas se van por la líquida por precio, pero las empresas, digamos, reconocidas en las cuestiones de bioremediación, parten a través de una bacteria liofilizada en polvo, y ellos ya en el sitio hacen la activación y la aplicación líquida, ¿va? Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta en las cuestiones ya sea de bioremediación, aguas residuales? Pero bueno, por lo que veo ahorita el enfoque es el bioremediar, que es ahorita el issue que está más presente, ¿va? Sí, ingeniero, le comento que había llegado una pregunta, la cual dice: ¿estas bacterias podrían ser usadas para remediar el petróleo derramado en Lima? Y si las condiciones del mar, como temperatura, corriente marina, salinidad, ¿afectarían el desarrollo y el rendimiento de las bacterias? Mira, bueno, la temperatura sí afecta, si no está dentro de los rangos recomendados. Si es muy baja, va a minimizar el crecimiento, entonces va a ser más lento el proceso. Y si llega más arriba de los 40 grados, que bueno, en este caso tiene que hacer una aplicación de una industria que descargue, pero en el mar, pues no, ¿verdad? Ahí va a inhibir y no va a inhibir el crecimiento y la reproducción. Entonces, hay que cuidar cuestiones de pH, temperatura y nutrientes. Ahí, por ejemplo, en plantas de aguas residuales se tiene que agregar a veces urea o ácido fosfórico para agregarle las cantidades necesarias de nitrógeno
y fósforo para cuidar la relación de por cada 100 partes de carbono, que las partes de carbono pues es la materia orgánica, nitrógeno, debe haber 5 partes de nitrógeno y una de fósforo para que la fermentación, la reproducción de las bacterias sea lo más exponencial posible, ¿verdad? Acá tenemos más preguntas. Dice, ¿cuán importante es la caracterización del crudo derramado? A sabiendas que si es un crudo ya para transporte cumple parámetros internacionales. Aquí lo importante, bueno, sería las partes por millón, bueno, sí es importante, más lo más crucial para las cuestiones del proceso es las partes por millón que encuentres en la tierra o en el agua presente. Eso nos va a dar el grado de contaminación y nos va a dar a las empresas que se especializan en la aplicación de bioremediación, les va a dar las pautas de qué procedimiento y qué tantos recursos e infraestructura van a requerir para poder llegar a minimizar y bioremediar lo más pronto posible. ¿Cómo utilizar bacterias mayores? Bueno, normalmente si es cuestiones de tierra, se delimita el área, se tiene que cuidar la humedad entre el 30 y 40%, entonces estar, digamos, mojando, que la tierra tenga, mojando la tierra, teniendo esa humedad y estar haciendo aplicaciones diarias de bacteria una vez de que hayan sido activadas y estar generando movimiento de la misma. El movimiento de la tierra lo que va a hacer es inyectarle oxígeno, con lo cual va a acelerar el metabolismo de las bacterias para comer los hidrocarburos, la materia orgánica que está ahí presente, ¿no? Bueno, de experiencia tiene nuestro distribuidor Novomax, tiene algunas experiencias en cuestiones de industria. Ellos están más enfocados en cuestiones de minería, allá en Perú, sobre todo en los talleres donde hacen el mantenimiento a los equipos de acarreo del mineral, los grandes camiones estos Caterpillar, que tienen a veces derrames de diésel, ahí en el concreto o en la tierra. Entonces, nuestro distribuidor Novomax les provee bacterias al departamento de ecología para que puedan bioremediar ese derrame, que es lo que deben de hacer, ¿verdad? Porque si no, puede contaminarse el subsuelo, al penetrar los hidrocarburos, el diésel, las diferentes mantos y los diferentes niveles del subsuelo. Entonces se tiene que agregar bacteria, se tiene que perforar en algunos casos para poder accesarle, inyectarle lo más profundo posible para poder llevar ese proceso. Entonces, el distribuidor tiene tiene experiencia en bioremediar cuestiones de industria allá en Perú. Nosotros acá en Estados Unidos sí le proporcionamos a empresas que se dedican a bioremediar, que tienen la maquinaria, que tienen el personal, porque en Estados Unidos, digamos que es un país que esto está más controlado, supervisado por la autoridad. Entonces, hay bastantes empresas que se dedican a hacer el proceso de bioremediación. Nuestro enfoque es proveerles las bacterias para que ellos puedan hacer su trabajo, ¿verdad? Ok, otra pregunta. ¿Se usan las mismas bacterias en la bioremediación de suelos y agua de mar? Si en suelos se agregan nutrientes y en agua de mar solo se agrega. Sí, por lo general, bueno, tenemos diferentes cepas, hay diferentes concentrados, perdón, unos que enfocamos a cuestiones de suelo y otros que enfocamos a cuestiones de agua.
en los mismos concentrados de las cepas de Bacillus van adicionados micronutrientes y bioestimulantes con la finalidad de ayudar a la activación de las esporas al momento de ser aplicadas en el agua o en la tierra. Entonces, es por eso que manejamos dos tipos diferentes de concentrados, ya sea, bueno, ya sea para tierra o para agua. Entonces, sí. Gracias, mi otra inquietud. Tienen un comportamiento que será difícil considerar un promedio estándar, así decirlo, partes por millón. Bueno, ¿qué tipos de macroorganismos se pueden utilizar para el control de olores en una planta de tratamiento de aguas residuales? Bueno, esa es una aplicación, otra aplicación muy común en el cual se usan las bacterias en una planta de aguas residuales, dado que cuando el proceso se hace anaerobio, sin oxígeno, se empieza a generar la cuestión del H2S, el sulfuro de hidrógeno, que es un olor, aparte de ser peligroso, es un mal olor, el olor clásico a huevo podrido. Entonces ahí es donde nosotros agregamos estos bacillus con la finalidad de que los bacillus utilicen el azufre disponible, compiten con estas bacterias sulfatorreductoras presentes, y al competir con estas bacterias por el azufre, porque los bacillus van a utilizar el azufre como un nutriente para su proceso de crecimiento y reproducción. Entonces, al minimizar la disponibilidad de azufre posible a las bacterias sulfatorreductoras, ya la proliferación del H2S, el sulfuro de hidrógeno, va a ser mucho menor. Si hay picos de 200, 300 partes por millón, ya con agregar bacillus, bacterias, los picos van a ser de 2, 3 partes por millón, o sea, van a bajar notablemente. Es una aplicación muy común, sobre todo acá en Estados Unidos, donde hay multas por cuestiones de malos olores, por la queja de los vecinos. Entonces, las bacterias, los bacillus, es una opción que tienen este tipo de industrias, este tipo de PETAR, para poder evitar cuestiones de multas de las autoridades, ¿verdad? ¿Cuál es el área máxima de intervención y tiempo de tratamiento que han realizado? Bueno, nosotros como fermentador proveemos a industria, pero hay distribuidores en Estados Unidos que han hecho trabajos en refinerías, de derrames, que les han tomado cuestiones de llegar varios meses, hasta algunas llegando al año. Todo va a depender de la concentración, qué tanta, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, como la mano de obra es bastante, digamos, cara en comparación a Latinoamérica, allá tienden a usar concentrados, productos o bacteriales mucho más concentrados, aunque el precio por libra aumente en un inicio, pero ellos saben que al final del día, entre más microorganismos le agreguen, van a minimizar el tiempo de la maquinaria que tienen que rentar o del personal ahí en el área, con lo cual se van a pagar, se paga el costo de mayor concentración en las bacterias, ¿no? Entonces, sí, en Estados Unidos tenemos distribuidores, de estos distribuidores son empresas que hacen el tratamiento, que hacen la bioremediación. En este caso, nuestro distribuidor Novomax, ellos proveen los concentrados a empresas que hacen la bioremediación. En este caso están más enfocados a cuestiones de industrias como minería, en el cual estas mismas industrias en su departamento de ecología hace la bioremediación con el apoyo técnico de Novomax, ¿verdad? Dándole los parámetros de nutrientes, humedad, activación, dosificación, de acuerdo a la caracterización que ellos hicieron de su derrame, qué tantas partes por millón tienen, ¿verdad? Las cuestiones de agua, sí, claro, las corrientes van a ayudarle en un aspecto de las cuestiones de oxígeno, pero también ahí se va a requerir más cantidad, porque bueno, el área
va a ser bastante grande, ¿verdad? Entonces, tienes unos beneficios, pero también vas a requerir ahí bastante más dosificación de bacteria. Que a empresas minimizan eso activándola, haciendo, digamos, le llaman ellos alimentadores biológicos, que son tanques de 1000 litros, le agregan la bacteria en polvo, le agregan oxígeno por 1 o 2 horas, con ciertos nutrientes, melaza en algunos casos, para activar y reproducirlas con la finalidad de que si le metiste 100 libras de polvo, se hagan 100 libras ya cuando las agregues al suelo o eso, o sea, pero claro, vas a gastar en tiempo o pues, energía, ¿va? Pero así minimizas también la cantidad de bacteria necesaria para poder llevar tu proceso de remediación. Entonces, sí, las aplicaciones de aguas residuales, por ejemplo, lo más común que nos piden es de que no están cumpliendo con los parámetros de las descargas de agua, que están saliendo altos de DBO, grasas, aceites, sólidos suspendidos, y en el cual tienen que encontrar una solución para evitar alguna multa. Entonces, las bacterias es una opción inmediata, viable, que tienen los usuarios de las PETAR para mejorar su proceso sin tener que recurrir a un gasto CAPEX en cuestiones de maquinaria o equipo. Entonces, en pocas palabras, en términos generales, o sea, en la aplicación de aguas residuales, si la planta fue bien diseñada, de acuerdo al flujo, a la carga orgánica del agua a tratar, los equipos están funcionando bien, el personal está capacitado correctamente, como se dice en los libros, no requieres adicionar bacteria porque vas a poder llegar, pero en el día a día te vas dando cuenta que la planta fue diseñada para un flujo, un caudal, pero la planta ha ido creciendo, la planta productiva, entonces ya le está cayendo mayor carga, a veces no funciona correctamente la aireación, la oxigenación que le metes al reactor, el personal no no está entrenado como debe de ser, entonces ahí es donde se empiezan a ver issues, problemas que se van sumando, que al final del día te van generando problemas, que no cumplas con los parámetros, que tengas problemas de olores. Entonces, la bacteria es una herramienta que tienen las industrias para poder cumplir con lo que les pide la ley, ¿verdad? En la cuestión de bioremediación, pues bueno, ahí dependemos que sucedan lamentablemente situaciones como la que sucedió semanas atrás, derrames para que se puedan, que las bacterias es la opción, ¿verdad? Pero las bacterias es una parte de todo el proceso que requiere, ya sea maquinaria, personal, análisis, para poder llevar el proceso como debe hacer, de una manera profesional, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta? Muy buenas noches, ingeniero. Me parece que esas son todas las preguntas. A ver, vamos a habilitar la opción para que puedan levantar la manito y a su vez poder prender sus micros, a ver si de repente alguno de los espectadores, alguno del público quisiera formular una pregunta. Y así mismo también los invitamos a por favor llenar el form de asistencia y también el form de satisfacción para que podamos seguir teniendo más eventos. Me parece que ahora vamos a esperar unos segundos a ver si alguien levanta la mano. Me parece que no. Entonces, estimado ingeniero Héctor Díaz, quisiera brindarnos algunas palabras de despedida, por favor. Sí, claro. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de hablar un poquito más detalle de las cuestiones de lo que es la biotecnología, lo que son las bacterias liofilizadas en polvo. Esperemos que alguna información les haya sido útil. Asimismo, si requieren más información de los productos de Novomax, pueden escribir al correo electrónico info@novomaxperu.com.
en el cual tenemos los diferentes concentrados bacteriales para las diferentes aplicaciones, ya sea aguas residuales, cuestiones de biorremediación de suelos, de agua, cuestiones de acuícola, de las granjas de pescado, camarón, nutrición de la tierra, cuestiones de cultivo. Entonces, dependiendo de las aplicaciones, ahí tenemos los concentrados, trampas de grasa, drenajes. Entonces, ahí pueden checar en el correo que les proporcioné ahí. No, antes que nada, gracias por el tiempo y la oportunidad. Muchas gracias, estimado ingeniero. Asimismo, bueno, vamos a hacerle recordar que si desean recibir más información de los productos Novomax, pueden escribir al correo que vamos a escribir a continuación, que es info@novomundoexport.com, para que les envíen el catálogo de las bacterias, y también pueden seguirlos en su página de www.novomundoexport.com. En unos momentos van a enviar el correo. Así que queremos darle las gracias, estimado ingeniero Héctor Díaz, por su tan valiosa presentación que nos ha brindado el día de hoy. Y a continuación, le voy a ceder el uso de la palabra al ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Lima, del Colegio Ingeniero del Perú, para que por favor nos pueda brindar las palabras de clausura de estas grandes conferencias que hemos tenido el día de hoy. Buenas noches, ingeniero. Gracias Miguel, muchas gracias. No sé si me escuchas. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Ok, perfecto. No, ante todo agradecer enormemente a Héctor Díaz, ¿no? De la empresa Novomax de Estados Unidos, junto también al colega Francisco Hidalgo, ¿no? Quien hizo todas las gestiones para que nos regale una conferencia brillante sobre el uso de bacterias para el tratamiento de sitios contaminados por hidrocarburos. Seguramente el tema da para más, ¿no? Ya seguramente también estaremos contactándonos para futuros eventos parecidos. También hoy hemos tenido la participación de Estela Pujaico Soto, ¿no? Quien es una ingeniera industrial, pero está vinculado al tema de los seguros y su importancia en el sector de hidrocarburos en el Perú, y que también agradecemos profundamente. El día de mañana el capítulo está realizando 3 conferencias de mucha importancia. Nos va a acompañar el ingeniero Carlos García, ¿no? Con una conferencia sobre diagnóstico de los impactos productos del derrame de hidrocarburos. Eso va a ser a las 6 de la tarde. A las 7 tenemos otra conferencia con el ingeniero Julio Horna Rodríguez, con la conferencia Control y Manejo de Derrames de Hidrocarburos en Suelo y Agua. Y finalmente a las 8 de la noche del día de mañana, viernes 4, nos acompaña el economista Diego Rosales, que nos dará una conferencia sobre aproximación económica, ¿no? Tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Va a realizar una estimación, una valoración económica sobre este costo económico, ¿no? Que representa este lamentable desastre ambiental. Bueno, por mi parte, agradecerles profundamente a todos ustedes por acompañarnos en estas conferencias, y los invitamos para que nos sigan acompañando el día de mañana, ¿no? Y también por las redes sociales. Muchas gracias, Miguel, gracias Jocelyn, Gabriela, y a todo el equipo de Interacción Ambiental, y a los directivos del capítulo de Ingeniería Ambiental por su trabajo en estas conferencias y en su planificación. Gracias a todos y buenas noches.